Venimos de Colombia, en nombre de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar. Yo soy médica familiar colombiana. Traigo un saludo especial de la presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, la doctora Liliana Arias, que se excusa por no haber podido asistir porque se encuentra en otra reunión de Boca Mundial. A mí se me ha encomendado agradezco muchísimo la invitación a Arturo, a Gabriel, a José Manuel, por habernos invitado. Vengo con mi compañera Silvia Mora de Colombia también. Y se me ha encomendado una tarea un poquito compleja, que es hacerle una mirada a los sistemas nacionales de provisión de salud en Sudamérica. La estrategia que utilicé fue enviar unas 6 preguntas a los compañeros, algunos de ellos están acá, el doctor Toabogado, que no lo conozco, y algunos que no han llegado, Orlando y Carlos, que nos ayudó muchísimo de Chile. Y a partir de esas preguntas fui construyendo lo que traje, que es fundamentalmente una serie de elementos para aportar a la discusión de lo que va a ser la carta que debe salir de esa iniciativa tan importante de este foro. Los países a los que haré referencia en forma muy rápida son, y los quise poner aquí porque entre otras cosas no me sabía los nombres reales de muchos, la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, no sabía que se llamaba así, por ejemplo, la República Federativa del Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, la República Oriental de Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. A todos estos países envié las preguntas de las que les hago mención a los presidentes de las diferentes sociedades de medicina familiar. Digamos que para empezar, quise traer un tema de discusión actual que creo que sigue sin haber consenso, el tema de la definición de lo que es la población rural. Entonces, encontré una serie de elementos que básicamente lo que muestran es que no hay realmente un consenso de cómo definir la población rural y qué es la ruralidad. En términos generales encontré enfoques cuantitativos que tienen que ver más como enfoques censales en términos de densidad de población o dispersión territorial. Si otras definiciones tienen que ver básicamente con población económicamente activa, agrícola, o factores de organización de trabajo y educación, o la relación que hay entre el movimiento poblacional y la actividad agropecuaria, o la ocupación de territorios agrícolas. Si tiene, otras definiciones tienen que ver con cobertura vegetal, por ejemplo, con comportamiento diferente del hombre rural y cómo también se clasifica de esa manera. Todo lo que tiene que ver también con acceso a los servicios y el grado de conectividad de comunicaciones. Todos elementos que de una u otra forma se tienen en cuenta en los diferentes países para hacer la definición de lo que es la ruralidad. A mí me gustó esta. Aquí tengo los expertos de medicina rural, entonces yo traje esta, entendiéndose la población rural como un territorio. ¿Cuándo es un territorio rural? Cuando el proceso histórico, cuando el proceso histórico de construcción social que lo define se sustenta principalmente de los recursos naturales y depende de ellos, y su base económica se estructura alrededor de la oferta ambiental que se sustenta. Que me parece es un poco lo que recoge, ¿no?, digamos, la esencia de lo que puede ser la ruralidad. Todos los demás son una serie, los que presenté antes, una serie de elementos que pueden ser tenidos en cuenta en los diferentes países para considerar o no una población rural. Algunas reflexiones generales sobre rural. Debemos eliminar la asociación de lo rural con lo atrasado o lo pobre, porque en muchos países así se califica. Considerar las funciones que cumplen las zonas rurales en lo económico, en lo ecológico, lo social, lo institucional. Yo no sé por qué se me desbarató la diapositiva del equipo, tal vez. Tener en cuenta todos estos elementos de los cuales se ha hablado aquí en el curso de la mañana y que tienen que ver con cómo se define una población rural. Todo lo que tiene que ver con lo cultural, lo espiritual, la diversidad territorial, el paisaje, etcétera, que confiere las características que hacen especiales y diferentes a cada una de las zonas,
Y en esa misma medida, los servicios de salud y las estrategias de atención para estas poblaciones tendrán que ser también diferentes. La ruralidad con su propia dinámica en permanente evolución e interacción, y la relación entre ruralidad y desarrollo con todas las necesidades básicas insatisfechas, todo lo que tiene que ver con estado y desarrollo de recursos naturales. Un poco recoge lo que hemos venido hablando en el curso de la mañana. Les traje esta que me pareció interesante para mirar un poco. Esas son las fuentes donde las cogí por los países. La población total, en estas épocas se hicieron los censos o los estudios, etcétera, las diferentes instituciones de cada país, de la población total de cada uno de ellos y el porcentaje de población rural. Entonces podemos ver que el porcentaje de población rural en Sudamérica varía entre el 11 y el 26%, y estas serían, digamos, como las cantidades en habitantes de población rural aproximadamente, para tener una idea de dónde estamos parados. En relación con los sistemas de salud, entonces, pues de los sistemas de salud hablan la Constitución de todos los países, promulgan la salud como un derecho humano, la definen, elaboran y estructuran diferentes subsistemas para abordar el tema de la salud como derecho humano. Hay organizaciones y establecen una serie de relaciones a través de leyes, pero en general vemos que hay dificultades en el aseguramiento de este derecho en general en todos los países de Sudamérica, y eso ha ocasionado una serie de tendencias que básicamente lo que intentan es redefinir el papel del Estado para dar cumplimiento al derecho a la salud. Se presentan en diferentes formas expansiones asimétricas de los seguros privados, precisamente por falta, digamos, de la operativización de todas las estructuras y de todos los sistemas para cumplir el derecho a la salud. Hay una privatización de las instituciones de seguridad social, aumento en la participación de la sociedad civil que se ha venido dando en la última década, básicamente. En algunos países se está avanzando en procesos de descentralización, como por ejemplo en Bolivia, como por ejemplo en Ecuador, y aparece entonces la estrategia de atención primaria, de la que nos han hablado ya por la mañana los expertos, en un movimiento renovado que intenta integrar todas las estrategias que se promueven de la atención primaria con el fin de darle cumplimiento, de darle fortaleza a la posibilidad de que la salud sea un derecho humano. Y obviamente todo esto amarrado a los objetivos de desarrollo del milenio, que también es una estrategia pues, de la Organización Mundial de la Salud. Los sistemas de salud entonces tienen diferentes características en cada país, obedecen a la historia, a las condiciones políticas y socioeconómicas de cada uno, y depende de la influencia, de qué tanto se desarrolla o no, depende de la influencia de los grupos de interés y del juego de las fuerzas políticas. Pues eso es lo que vivimos todos en Latinoamérica y por supuesto en Sudamérica. En Sudamérica la orientación ha sido fragmentada, como mencionaba uno de los compañeros en la mañana, y se orienta por diferentes estratos específicos poblacionales, o están agrupados por clases sociales. Los que pueden pagar más entonces tienen un sistema de salud distinto, aunque está teóricamente globalizado, pero realmente tienen una posibilidad diferente de acceso a los sistemas de salud, dependiendo del ingreso, dependiendo de la ocupación, de la inserción en el mercado laboral formal, del origen étnico. En nuestro país, por ejemplo, nosotros tenemos una entidad especial que atiende, por ejemplo, a los grupos indígenas y a los grupos minoritarios con unas características especiales. Y la otra cosa es la condición urbana o rural. Todas estas cosas terminan ocasionando una segmentación y una fragmentación de la prestación de los servicios de salud y por lo tanto muchas dificultades para el cumplimiento de la salud como un derecho humano. El resultado es una segregación poblacional, estratificación del ejercicio del derecho a la salud. Básicamente creo que eso lo vivimos todos.